Hola chicos, hola chicas, soy Abigail y una vez más estaré impartiendo una sesión con ustedes. Esta, esta vez no será presencial, será de esta manera, como todos los ayudantes de profesor y los profesores estamos orillados a realizar. Eh, um, un aviso antes, quizá en este horario, bueno, no quizá, es seguro, va a pasar que el señor de los tamales, la de la basura, en este horario a mi vecina se le ocurre enojarse con su esposo o viceversa y se empiezan a gritar quizá o se empiezan a amenazar. Entonces, bueno, si empiezan a escuchar estas cosas, eh, les ofrezco una disculpa, pero bueno, es una locura el estar grabando en cualquier horario porque siempre hay algo, hay alguien que quiera hacerse notar, ¿ok? Entonces les ofrezco una disculpa por todo lo que puedan llegar a escuchar de estos ruidos, ¿ok? Bueno, en esta ocasión vamos a centrarnos en un tema que quizá yo sé que de primera instancia no suena para nada llamativo, diseño de estudios epidemiológicos. Eh, pero bueno, es tan importante más de lo que ustedes se imaginan porque pues es el comienzo o es la esencia de cómo llegar a hacer un buen proyecto de investigación o de experimentación en el futuro, ¿no? Y vamos a ver que hay herramientas, que hay características, ventajas, desventajas, no todo es bonito, todo va a tener una desventaja, no se casen con la idea de que todo es bonito porque no, perdón, que los desanime, pero no. En esta ocasión, pues los estudios epidemiológicos también van a tener una desventaja, claro que sí, como todo. Entonces, eh, para este tema, diseño de estudios epidemiológicos, quizá alguno de ustedes ya esté familiarizado o familiarizada. ¿Por qué? Yo vengo de Prepa 2, quizá alguno de ustedes también, de la UNAM, por supuesto. Y bueno, en CCH realmente desconozco, pero yo creo que debe haber algo parecido. Hay algo que se llama Jóvenes hacia la Investigación. Como su nombre lo dice, son estudiantes de preparatoria que tienen el interés de estar en un proyecto de investigación acompañados o acompañando a un profesor del área que nos interesa llevar, que por lo regular siempre son en áreas biológicas de la salud. Entonces, desde este momento uno empieza a adentrarse en este punto de la investigación, de la observación, del experimento, de querer eh, estar desarrollando hipótesis y, bueno, demás que esto conlleva, ¿no? Entonces, quizá alguno de ustedes ya está inmerso en este tema o incluso en este momento en la carrera puede ser que lo estén, ¿no? Como ayudantes de profesor, si alguno de ustedes lo es, eh, en alguna de las materias, oye Abigail, ¿sabes qué? Yo estoy en el departamento de biología o estoy en el departamento de parásitos o de bacterias y estoy ayudando al profesor porque él está haciendo una tesis, está ayudando una tesis doctoral o etc, etc. Pero ustedes ya más o menos conocen ese tema. O puede ser también que no están familiarizados con este tema, pero que en un momento les va a llegar a servir, ¿ok? La presentación que yo les voy a mostrar aquí será de manera breve, porque no breve, sino lo esencial que se debe de cubrir, porque nos podemos ampliar, pero bueno, podemos hablar un día, una semana de solo esto y no vamos a acabar. Pero no es la finalidad. La finalidad es que ustedes sepan cómo se elabora, qué es y demás, para que ustedes el día de mañana que ya van a terminar, no literal, van a terminar la carrera, pues tienen que buscar una forma de titularse, ¿no? Unos buscamos el TP, unos buscamos la tesis, otros por promedio, y todas son válidas, todas son buenas. Ajá. Entonces, si uno se va, desde ahorita tiene como este interés o tiene este gusto por la investigación o porque le interesa lo que sea, pues este tema va a ayudarles mucho y quizá va a estar un poco relacionado con una materia que ya llevaron en el pasado, que fue metodología de la investigación. No se habla como tal de esto, o muy bien no recuerdo, pero pues bueno, va un poco de la mano. Repito que quizá no es en llamativo, yo lo sé, pero es súper esencial que lo conozcamos. Entonces,
una vez después de todos estos avisos y de todo lo que ya dije, vamos a ver que para poder nosotros desarrollar un estudio, vamos a tener nosotros que conocer o poder, ven, les dije, no sé si ya escucharon, pero la de los tamales ya está aquí. Bueno, también quiere tomar la clase. Entonces, para nosotros poder desarrollar todo nuestro estudio, para poder saber qué es el que cuál es el que nos conviene y demás, vamos a tener nosotros que desarrollar estos puntos siguientes. Primero, según la participación, perdón, del investigador, ¿cómo vamos a tomar nuestro estudio? ¿Será experimental o será de observación? No se preocupen, más adelante vamos a estar viendo cada punto. Los experimentales, solo para a modo de una introducción, los experimentales van a ser las condiciones por las cuales todo el estudio, las variables y demás, van a estar controlados por el investigador, ¿ok? Aquí el investigador va a tomar la pauta, va a decidir quiénes van a ser sometidos o qué va a ser sometido a una intervención en específico, por cuánto tiempo, en qué cantidad, va a medir el impacto, entre otros. Y el de observación, o sea, puede ser experimental o puede ser de observación. El de observación no se va a controlar absolutamente nada, a diferencia, perdón, del experimental. Solamente se va a documentar según el diseño, el pasado, el presente, el futuro de la enfermedad, etc. También vamos a evaluar según la evolución del fenómeno, es decir, si es un estudio transversal o si es un estudio longitudinal. En un estudio transversal, esta va a ser la medición en el tiempo, ¿ok? La medición en el tiempo va a ser si es transversal o longitudinal. Entonces, a la medición en el tiempo nos referimos el número de mediciones en el tiempo que vamos a realizar. En este caso, el estudio transversal nos va a referir una sola medición bajo la cual se va a tratar de investigar una enfermedad, como la exposición, etc. Y a diferencia del estudio longitudinal, bueno, pues van a ser medidas repetidas en diferentes ocasiones en el tiempo de exposición, ¿ok? Ahora, en cuanto a, vamos a saber ¿cómo se dice esto? Otro eje de una clasificación, bueno, pues va a ser el sentido en que nosotros vamos a recabar los datos o la información, es decir, retrospectivo o prospectivo. Retrospectivo, es decir, van a ser todos aquellos estudios, datos o análisis que nosotros vamos a recabar de antes de nuestro estudio que vamos a desarrollar. Y prospectivo, desde el momento que vamos a estar nosotros analizando, más bien teniendo nuestros datos, lo que ya recabamos, hacia el futuro. ¿Ok? Retrospectivo, como su nombre lo dice, la información que tenemos antes, que nos va a servir o nos puede llegar a servir para el proceso de investigación, y el prospectivo, como su nombre, de lo que estamos nosotros ahorita estudiando y lo vamos a también que usar para el futuro. Y también lo importante, según el objetivo de estudio. ¿Qué vamos a querer nosotros o cuál es nuestro objetivo de estudio? Este es lo primero que nos tenemos que plantear, que más adelante lo vamos a estar viendo. Si es descriptivo solamente o es analítico. Ok, entonces, descriptivo, la diferencia es que va a ser la forma en cómo nosotros van a estar dirigidos a determinar cómo es o cómo está la situación de las variables que nosotros vamos a estudiar, presencia o ausencia de algo, la frecuencia, etc. Y en el analítico, como su nombre lo dice, es simplemente el analizar una base de datos. Van a buscar contestar la pregunta de por qué está sucediendo determinado fenómeno. ¿Ok? Entonces, una vez sabiendo o partiendo de que si la participación del investigador en el tiempo, etcétera, vamos a tener que marcar estos tres objetivos principales del estudio epidemiológico. Yo aquí quise manejar tres porque considero que son esenciales y los más esenciales. Primero, tenemos que diseñar el estudio epidemiológico, es decir, si es experimental, si es observacional, como el que acabamos de ver anteriormente.
probar hipótesis. Ahora, aquí, para probar nuestra hipótesis, estamos hablando de que solamente el experimental, como nosotros tenemos que controlar todo lo que está sucediendo y va a suceder en nuestro estudio, tenemos que nosotros, uno, plantear hipótesis y dos, probar esa hipótesis. Si recuerdan sus clases pasadas, hipótesis es simplemente una preposición, ¿no? Algo que nosotros queremos comprobar en el futuro, algo que nosotros estamos diciendo si podría llegar a pasar. Es la posible respuesta a algo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que probar esa hipótesis en el futuro. Y después el objetivo tenemos, o sea, ya con base a la hipótesis, en caso que sea un estudio experimental, ya tenemos nuestro estudio bien definido, el tiempo y demás. Con esto nos va a servir porque podemos concluir para proponer medidas de prevención, control y erradicación, que como médicos veterinarios es nuestra chamba. Entonces, para mi punto de vista, estos tres son esenciales. Sin embargo, este último es el principal, puesto porque estamos en el área de salud pública y es tan indispensable. Ahora, para yo poder desarrollar mi estudio epidemiológico, ¿qué criterios tengo yo que tomar para poder desarrollar? Primero, hay que dar unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a las actividades que vamos a emprender. Sea el estudio que sea, esto es súper importante. El investigador tiene que saber con claridad qué estudio es el que vas a realizar desde un principio, ¿ok? Puedes irlo modificando en el tiempo, no es recomendado porque puedes tener sesgos. Entonces, un sesgo, pues no es conveniente en ningún tipo de estudio, por eso es que desde un principio uno tiene que estar bien familiarizado con el tipo de estudio que tiene que llevar. El tipo de estudio, por supuesto, y el diseño. Y es importante también tener objetivos desde un principio. Si yo quiero hacer un experimental o quiero hacer un descriptivo, tengo que tener desde el día uno cuáles son mis objetivos claros para poder yo hacer un estudio. Y esto va a ser la base para poder desarrollar un buen estudio e irlo desarrollando de la mejor manera. Y ahora, una capacidad que va a tener el estudio para generar y o probar una hipótesis, ¿no? En el caso de los estudios experimentales. Como les comenté en un principio, los estudios epidemiológicos vamos a dividirlos en dos. Ajá. Uno va a ser el estudio experimental y otro va a ser un estudio observacional. Como su nombre lo dice, en el estudio experimental, y ya les mencioné, va a existir un control de absolutamente todo, ¿ok? Más adelante, pues les voy a ir mencionando de características de cada uno. Y también en este caso, el experimental, el investigador va a decidir el objeto de estudio. Y en cuanto al estudio observacional, no van a controlarse las variables. Todo puede ser aleatorio. Entonces, más adelante yo les iré comentando cada punto de estos. Ahora, vamos a comenzar con los estudios observacionales. En el estudio observacional vamos a ver que se encuentran dos variantes. Uno es el estudio descriptivo y el otro es el estudio analítico, ¿ok? Entonces, en el descriptivo, vamos a empezarlo a ver, va principalmente a hacerse dos preguntas. ¿Cómo es o cómo está? ¿Ok? Descripción. Simplemente vamos a estar describiendo si está presente o está ausente una enfermedad, qué especie es quien lo va a tener o quién lo va a tener, en dónde se está presentando esa enfermedad, cuándo se está presentando. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué va a investigar el descriptivo? Como les comenté, solamente son como les dije hace un momento, describir, ¿no? Como su nombre lo dice, características, factores asociados, condiciones de salud, eventos sociológicos, etcétera, ¿no? Entonces, va a presentar fenómenos, una característica principal de estos estudios, va a presentar fenómenos, pero no los va a explicar. Simplemente te va a decir,
bueno, lo que tú estás viendo o esta enfermedad que se presentó es en este momento, los presentan estas personas, pero no te está explicando toda una metodología del por qué está sucediendo esto, ¿ok? Y muy importante, lo que les mencioné, este diseño no va enfocado a comprobar hipótesis. ¿Por qué? Porque simplemente estamos describiendo nosotros algo que está pasando o que ya pasó y que nosotros queremos desarrollarlo. Ahora, ¿qué resultado nosotros podemos obtener con este tipo de estudio? Pues lo que podemos hacer es, o lo que nos va a servir es para, eh, ¿cómo se dice esto? Caracterizar y proveer bases para otros estudios, ¿no? O sea, podemos nosotros servirnos de estudios, pueden ser de manera retrospectiva, o también nosotros podemos generar estudios nuevos que pueden servir para el futuro, para otros, ¿no? Algo importante es que también puede servir, ojo aquí, si bien no te va a dar una hipótesis, tú puedes plantear que puede haber una posible hipótesis, ¿no? Entonces, tú podrás decir, bueno, yo solamente estoy describiendo estas enfermedades, por ejemplo, o estoy en campo, yo estoy haciendo un estudio descriptivo, observacional, em, y simplemente estoy viendo o estoy dando la información de lo que yo estoy encontrando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy describiendo que eh, en un campo, ¿no? Encontré ciertos animales y que estos animales tienen presencia de garrapata, ¿no? Por el clima, por la localidad en la que yo estoy y por el animal que es, ¿no? Vamos a estar hablando, por ejemplo. Pero no puedo yo decir, eso puede dar un pie a yo crear una hipótesis, ¿no? Que por la zona, que por el tipo de animal y por el tipo de clima, por el tipo de vegetación, puede haber presencia de garrapatas. Sin embargo, no es un estudio experimental, entonces no puedo como tal hacer todo un protocolo de investigación que normalmente se lleva, ¿no? Y muy importante, sugiere asociación de variables para estudios analíticos. Es decir, yo puedo ir encontrando varias opciones o varias posibilidades de características, no sé, que nos vayamos encontrando, que me van a poder a mí ayudar en un estudio de análisis, ¿no? Análisis de datos. ¿Qué limitantes o qué desventajas, como les mencioné, puedo encontrar? Bueno, pues que solamente va a describir, ¿ok? Solamente va a desarrollar descripciones de las observaciones que yo estoy teniendo em, o descripción de las situaciones. Y entonces, puedo yo llegar a plantear una hipótesis o podría yo poder sugerir una hipótesis, pero como tal no lo es. Y entonces, por lo tanto, una limitante es que no vas a poder tú comprobar esas hipótesis porque solo estás describiendo o solo estás desarrollando eh, ese tipo de observación, ¿no? Ahora, estos estudios descriptivos eh, tienen tres variantes. Uno es el reporte y serie de casos, así se llama. Otro es estudios transversal o también se llama de encuesta. Y tres es el estudio poblacional. Entonces, vamos a ir viendo ventajas y desventajas de cada uno para que nosotros podamos entender mejor de lo que se trata. Entonces, em, vamos a comenzar con el estudio, reporte y serie de casos. Como su nombre lo dice, al ser un estudio descriptivo, solamente vamos a estar reportando lo que nosotros estamos viendo de serie de casos, como su nombre lo dice, como un expediente clínico, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ventajas vamos a ver principalmente? Que podemos escribir un cuadro clínico y vamos a tener un conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Vamos a poder describir enfermedades, este es una bacteria, es un virus que se presenta en tal momento dado, en tal situación dada, etcétera, ¿no? Vamos a obtener frecuencias, es decir, qué tan repetitivo ha sido esta presencia vamos a hablar de esta enfermedad en este momento, ¿no? Y también podemos tener un reporte de inicio o presencia de nuevas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, que alguien ya sabe, como por ejemplo lo que ahorita está pasando, ¿no? Lo del COVID. Es una presencia de una nueva enfermedad, entonces simplemente se estaría reportando ese caso, pero más no estamos nosotros experimentando, sino nosotros ya nos llegó la información de que un virus ya estaba, ¿no?
Ahora, que si ya se quieren hacer más estudios para saber a qué poblaciones son susceptibles o demás, se pueden hacer muestreos y se puede hacer un protocolo ya de investigación. Pero en este caso, solamente si estamos viendo como un reporte, es simplemente información que nosotros ya recabamos o que ya conseguimos o que ya tenemos. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, principalmente experiencia limitada al investigador. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, sí vamos a tener la información, pero para poder nosotros conocer más, podemos estar limitados a solamente tener lo que en ese momento contamos. No representa una evidencia sólida de información y esto creo que se entiende del por qué, porque si nosotros nos puede llegar información de todos lados, podemos entrar nosotros en un buscador y tenemos información de diversas fuentes, pero ¿qué me garantiza a mí que la información que yo estoy leyendo es real o si es un fake news, ¿no? Entonces, aquí es ojo. Y generación de sesgos de medición, que era lo que yo les estaba diciendo, que podemos comenzar a sesgar en una, podemos llegar a, pues sí, a quedarnos con serie de incógnitas que no podemos estar resolviendo o estar simplemente en el avance de la descripción de un reporte de caso o de serie de caso, como en este caso. Ahora, en un estudio transversal, o también se le conoce como de, de encuesta. Entonces, en este caso de transversal o de encuesta, como su nombre lo dice, nos van a proveer de evidencia de asociación entre variables, ¿no? Como sexo, edad, raza, etcétera. Son rápidos al ser encuestas y son económicos hasta cierto punto. Y entonces, este paso es lo primero que pudiéramos hacer para estudios posteriores. Por ejemplo, en un estudio de investigación, si se quiere conocer, por ejemplo, en la carrera de medicina veterinaria, de los alumnos del doctor Monroy de la materia de epidemiología, de estos alumnos, qué hábitos alimenticios tienen, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer una encuesta o tendría que elaborar una encuesta donde en esta encuesta voy a mencionar, por ejemplo, hábitos alimenticios de los alumnos y voy a poner mis variables, ¿no? Por ejemplo, si llegan a comer en la calle, llegan a comer en la cafetería, cada uno lleva su propia comida, etcétera. Entonces, yo voy a comenzar a ustedes a evaluarlos, a ver, y voy a llegar con mis encuestas y voy a empezar a repartirlas. Y ustedes van a tener que ir llenando, ¿no? Si comen en la escuela, si traen ustedes su propio alimento, si se van con, con la, con la señora de Copilco, o si se van con los tacos de canasta de del chavo de la bicicleta. Entonces, a lo que voy es que esto va a servir o va a dar pauta a un estudio de experimentación más adelante. ¿Qué desventajas? Bueno, pues como se menciona aquí, no va a establecer una secuencia, porque puede ser que simplemente en esta ocasión yo voy a aplicar el cuestionario y si yo quiero seguir estudiando, pues bueno, ya no se va a poder porque simplemente se realizó una vez. No son útiles para estudiar enfermedades. Si bien te puede dar una idea, pero, o sea, te puede dar una pauta en cómo pudiera llegar a ser, ¿no? Cómo se pudiera ser una enfermedad, pero no lo puedes hacer como tal porque no tienes más parámetros. Y la relación de causa y efecto no siempre va a ser verificable. Es decir, yo puedo estar haciendo encuestas o puedo estar haciendo este tipo de estudios, pero no voy a tener yo una respuesta a eso que yo estoy preguntando, ¿no? En este caso. Entonces, el otro estudio es el estudio poblacional, ¿ok? En este estudio poblacional, ¿qué ventajas vamos a ver? Principalmente va a permitir diferencias de frecuencias entre enfermedades. Como les dije, la frecuencia, qué tanto estuvo presente esa enfermedad en un momento dado. Y también una ventaja es que van a ser rápidos y van a ser económicos, ¿no? Una desventaja es que puede haber una sobrerepresentación de estos datos en un tiempo súper prolongado. Es decir,
Puede ser que yo estoy estudiando una población con una característica en especial, em, pero puedo excederme yo de tiempo, ¿no? Entonces no estoy marcando yo un tiempo desde un inicio y ahí puedes generar un problema. Y también como en el pasado les mencioné, puede haber también una generación de sesgos, de errores por no tener un control. Entonces, ya entendidos los estudios descriptivos un poco mejor, vamos a pasar a los analíticos, ¿no? El descriptivo es eso, solo va a describir lo que estamos viendo, la información que ya se vio. En el analítico, a diferencia, vamos a estar estudiando por qué, cuál es la causa, cuál es el efecto, ¿ok? Y van a tratar, en este estudio va a tratar de encontrar una asociación entre las variables, ¿no? Para poder responder estas preguntas. ¿Qué va a investigar este tipo de estudio? Bueno, este tipo de estudio va a tratar de investigar la causa, el factor de riesgo, como les comenté, tiene que responder estas preguntas en el estudio y va a tener que relacionar la enfermedad con los factores de salud, determinar la relación de la variable independiente con la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, eh, ok, ¿y qué características va a presentar? Principalmente, aquí no se va a hacer intervención, ¿ok? Solo se van a estudiar los grupos que ya presentan las variables anteriormente investigadas. Va a estudiar los problemas partiendo de la causa-efecto, de la causa al efecto y del efecto a la causa, ¿ok? Entonces, puede estar estudiando o puede estudiar, sí, puede estar estudiando desde una causa que tuvo un efecto o desde un efecto que tuvo la causa, ¿ok? Entonces, ¿qué resultados podríamos obtener nosotros de aquí? Bueno, pues podemos nosotros proveer bases para otros estudios analíticos, otros estudios experimentales. Entonces, vamos a evaluar también la eficacia de intervenciones implementadas. Pero, ¿qué limitantes vamos a encontrar nosotros aquí? Principalmente, la asociación entre causa y efecto no se va a establecer claramente, ¿ok? Y las variables se van a estudiar como se presentan, o sea, no vas a tener tú un control de las variables que te van presentando y las tienes que ir estudiando aunque ni siquiera estén en orden y aunque ni siquiera quizá puede ser lo que tú estás planteando en un principio. Ahora, dentro de estos estudios analíticos, vamos a encontrar que hay variables, ¿no? Que son los estudios de cohorte y casos y controles, ¿ok? Son estas dos, perdón. Entonces, vamos a comenzar con los estudios de cohorte, que yo sé que quizá en algún momento lo han de haber escuchado o lo han de haber ha escuchado hablar de quizá profesores o ustedes mismos están trabajando con algo como esto. Bueno, entonces vamos a hablar de los estudios de corte para comenzar. Entonces, los estudios de corte van a ser estos estudios donde vamos a tener uno o más estudios epidemiológicos en un momento dado, ¿ok? Nuestra población es lo que vamos a llamar un cohorte, ¿ok? Y vamos a tener dos posibilidades o ¿cómo se diría esto? Dos opciones, expuestos o no expuestos, y de los expuestos vamos a tener dos resultados, enfermos, no enfermos, y de los no expuestos vamos a tener también dos resultados, enfermos o no enfermos. Para que puedan entender mejor este tipo de estudio. Ay, ¿dónde quedó? Bueno, aquí está. Para este tipo de estudio también se cuentan con ventajas y con desventajas. Entonces, este tipo de estudio es más cercano a un experimento. ¿Por qué? Porque vamos a poder nosotros encontrar
expuestos y no expuestos en nuestro estudio, nuestra población en el corte, y vamos a poder tener dos variantes, aún con los expuestos y aún con los no expuestos. Entonces, la relación también de causa y efecto, aquí se puede verificar sin ningún problema, y aquí se pueden estudiar varios eventos a la vez. Y una gran ventaja es que hay un bajo riesgo de sesgo. Desventajas que podemos tener del estudio de cohorte, cuando se trata de eventos poco frecuentes, la complejidad y el costo aumenta, ¿ok? Y también es importante mencionar que este estudio es un poco difícil de realizar cuando se tienen eventos pocos frecuentes en este sentido, ¿no? Y requieren de un periodo de seguimiento, necesariamente, ¿no? Entonces, también tenemos que nosotros marcar el tiempo en el que nosotros queremos llevar este estudio, perdón, para poderlo llevar a cabo. En el caso de estudios de casos y controles, vamos a encontrar principalmente, como su nombre lo dice, tenemos que tener un control del tipo de estudio que vamos a tener, y en caso de que sean este tipo de estudios de caso, vamos a tener que tener también ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, para llevar a cabo este tipo de estudios, nosotros tenemos que tener también recopilación de datos ya generados anteriormente, ¿no? Entonces, son eficientes también para el estudio de enfermedades, vamos a llamarlo raras, o de enfermedades que no son conocidas. Son eficientes también para que podamos nosotros estudiar enfermedades con un periodo más prolongado. Y se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente sin ningún problema. Son de corta duración, pero nosotros nos podemos prolongar sin ningún problema. Van a aportar también una información descriptiva y se pueden comparar los estudios de corte. Bueno, en comparación con los estudios de corte, estos son menos costosos y lo bueno de esto es el tiempo, que se pueden realizar en menos tiempo. Desventaja, no se puede estimar de manera directa medidas de incidencia o prevalencia, ¿no? Y puede traernos problemas para poder definir las poblaciones que nos van a servir nosotros como fuente. Y como ya ustedes han observado, siempre hay unos estudios que nos van a crear un mayor sesgo. Entonces, hay que tener ojo en las que nos pueden llegar a crear un mayor sesgo, como en el caso de estudios de casos y controles. Ahora, en cuanto a los estudios experimentales, ya terminando del primer ejemplo, que es, de definir de los estudios descriptivos, vamos a pasar con los estudios experimentales, ¿ok? Como ya les mencioné, en este tipo de estudios, el investigador es quien va a controlar absolutamente todo, ¿ok? Es decir, puede controlar y de forma aleatoria lo puede hacer si hay un grupo expuesto o si hay un grupo no expuesto. Eh, eh, sí, principalmente, ¿no? Puede él decidirlo, ¿no? Si hay un control, de hecho tiene que controlarlo y él tiene que manejar cada uno de los resultados o de las opciones que se van teniendo en este tipo de estudio, ¿no? Entonces, como les comenté en un principio, estos estudios experimentales se van a caracterizar por la introducción, manipulación de un factor causal o de riesgo para determinar un posterior efecto. Entonces, aquí es importante porque vamos a hablar de los dos tipos que hay, ensayo clínico y un estudio de intervención. En general, de los estudios que yo les estoy planteando aquí, hay más de los descriptivos, tanto como experimentales. Yo les presento aquí los que son o los que existen, ¿no? Sin embargo, hay más tipos de estudios experimentales, pero que sin embargo
los más importantes o los más útiles o los que llaman la atención o los que están también dentro de nuestro programa de asignatura son estos dos, ensayo clínico y estudio de intervención, ¿ok? Entonces, para esta manipulación que yo les comenté, porque les dije que se caracterizan por la introducción o manipulación de factor causal o de riesgo para la determinación posterior del efecto, para esta manipulación se organiza la muestra en dos grupos, ¿ok? Que son los experimentales y el grupo puede ser experimental o grupo de estudio y el otro grupo es el de control, ¿ok? Ahora, en el grupo de estudio se aplica la variable independiente, que va a ser el factor de riesgo, para luego medir el efecto o también que es la variable dependiente. Entonces, en el grupo control, algo importante es que solo se va a medir el efecto, ¿ok? Yo les pongo aquí. En el ensayo clínico, vamos a ver que puede ser un ensayo aleatorio, ¿ok? Y se va a realizar en tres fases. La primera y la segunda fase es una intervención efectiva y segura. En la fase 3 vamos a tener que comprobar si esta intervención funciona y si realmente fue útil. ¿Ok? Con base en lo que yo les acabo de decir, que el grupo de estudio se va a aplicar a la variable independiente, que en este caso es el factor de riesgo, para luego medir el efecto de la variable dependiente. En el grupo control solo vamos a medir el efecto, ¿ok? Entonces, yo aquí les tengo un ejemplo. En un estudio experimental de ensayo clínico, nosotros vamos a tener, para nosotros poder probar en una población un medicamento nuevo, un antibiótico nuevo, vamos a tener nosotros una población o un grupo de voluntarios. Ajá. Y nosotros de este grupo de voluntarios vamos a tener nuestras dos variables. Uno va a ser la forma, el grupo de estudio o experimental, que van a ser nuestras personas, la intervención que se investiga, es decir, a ellos les probaríamos el nuevo medicamento y el grupo control. Es decir, el grupo control van a medir ellos, o en ellos se va a medir más bien, el efecto de estos nuevos antibióticos. Es decir, aquí ya se conoce anteriormente el estudio o la parte del estudio que nosotros queremos realizar. ¿Ok? ¿Qué ventajas y qué desventajas vamos a tener de este estudio? Bueno, pues ventajas, vamos a poder controlar la selección y la asignación de nuestras variables por parte del investigador y por supuesto vamos a poder nosotros proporcionar mejor la evidencia de la relación de causa y efecto, como en este caso que yo les planteé, el, el uso de, de un antibiótico nuevo, queremos saber si va a tener un buen efecto o no. Bueno, pues nosotros podríamos tener, gracias a este estudio, una causa y un efecto, ¿ok? Desventajas, desgraciadamente para este tipo de estudios son costos muy elevados para realizar este tipo de investigaciones. Y también puede haber aquí un problema. Si nosotros no tenemos un control y una buena organización, nosotros podemos llegar a tener problemas de organizarnos, de logística y por supuesto vamos a estar generando sesgos nosotros mismos. Entonces es importante que nosotros contemplemos este tipo de estudio. Ahora, en cuanto al estudio de intervención, bueno, ¿qué es un estudio de intervención? Va a ser un estudio que va a comprobar hipótesis, pero también va a ser un grupo de control en comunidades completas, ¿ok? Va a tomar comunidades completas y en este caso no habrá una asignación aleatoria. Entonces, las comunidades van a deber elegirse por conveniencia del investigador. Es decir, en el caso anterior yo elegí población al azar. Por ejemplo, yo quería ver de los antibióticos, ¿no? Y podía elegir simplemente qué efecto iban a tener en cierta población, ¿no? En este caso, yo como investigador, si yo quiero saber qué efecto tienen los antibióticos, pero en, en edades, por ejemplo,
de 18 a 25 años. Yo ya estoy marcando mi conveniencia. Yo quiero buscar esa edad. O quiero buscar que simplemente sea en mujeres. Bueno, pues entonces ya tengo mi conveniencia, que eso es lo que yo quiero. Y también voy a decir, bueno, de toda esta población que tenemos aquí, vamos a hablar de la delegación Tláhuac, por ejemplo, yo quiero comprobar si este nuevo antibiótico va a servir en esta población, ¿no? Entonces, de esta gente de Tláhuac, yo voy a decir qué tamaño de población es la que voy a querer tomar. Yo lo voy a tener a mi conveniencia porque yo sé que eso a mí me va a servir en mi desarrollo de estudio, ¿ok? También aquí voy a algo que nos puede servir mucho es qué condiciones de salud nosotros vamos a contemplar y qué organización de la comunidad nosotros vamos a contemplar para realizar este estudio. ¿Qué características vamos a encontrar en este estudio? Bueno, principalmente es un diseño muy adecuado para generar hipótesis de intervención, ¿ok? Es decir, una posible causa, una posible respuesta a algo que yo me planteé. Y es una buena opción para enfermedades o problemas socioculturales, ¿ok? Entonces, con base a todo lo que ya hablé aquí y a todo lo que yo dije, si tienen alguna duda, pueden ustedes dirigirse a la red, incluso hay videos en YouTube que son muy ilustrativos, que son muy fácil de entender para que ustedes puedan resolver las dudas que puedan surgirles. Entonces, hasta aquí fue mi intervención en este punto de los estudios epidemiológicos, ¿ok? Ahora viene la parte triste de todo, que creo que ya lo vieron, porque pues por error bajé un poco la presentación. Entonces, así es, van a tener tarea. ¡Yay! Aquí está. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes, yo creo que sí, ha de haber jugado en algún momento este juego de Adivina quién, ¿no? Para los que no lo conocen, es un juego de mesa donde, como ustedes pueden ver aquí, es un tablero que tiene todas estas tarjetitas con hombres y mujeres, con un nombre, y bueno, unos tienen lentes, unos tienen cabello blanco, unos tienen cabello rojo, otros tienen sombrero, otros no tienen sombrero, otros tienen, bueno, en fin. Entonces, una vez que está aquí el tablerito, a nosotros como jugadores, o la forma de este juego es que hay unas tarjetas. Uno elige una tarjeta al azar y entonces la otra persona con la que estemos jugando, porque por lo general solo son de entre dos personas, la persona con la que estemos jugando, que ahora desconozco, pero yo creo que pueden ser más personas, pero según yo, solo es de dos. Entonces, la otra persona con la que vamos a estar jugando nos tiene que hacer preguntas para poder esta persona adivinar nuestro personaje. Ojo, yo estoy hablando para las personas que no lo conozcan, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que mi personaje es este, la otra persona con la que yo tendría que jugar tiene que adivinar este personaje y yo tengo que adivinar el otro. Entonces, para yo poder saber, vamos a suponer que la otra persona con la que yo estoy jugando tiene no sé, tiene un pez, ¿no? Entonces, yo sé que esto es un ejemplo muy random porque yo sé que no existe adivina quién. Bueno, no sé si alguien tiene una idea de si hay un adivina quién de animales, lo voy a adorar y lo voy a amar porque voy a necesitar esa información. Pero suponiendo que, bueno, la otra persona tiene un animal, ¿no? Vamos a suponer que tiene un animal, entonces yo voy a hacerle preguntas. Oye, ¿tu personaje o tu animal es de tierra? No. Pues entonces tengo que bajar a los personajes que sí lo sean, ¿no? Entonces, eh, esto es de tratar de adivinar el personaje que tiene la otra persona, ¿ok? Entonces, más o menos, espero me hayan entendido y si no hay tutoriales en YouTube de cómo jugar a Adivina quién, porque por lo visto creo que me equivoqué un poco o no lo sé y creo que por eso pierdo, ahora lo entiendo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que de este juego vamos a tener una tarea. Esta es la primera parte. Ustedes, la primera parte de la tarea es que esta tarea la van a nombrar como Adivina el estudio,
¿ok? Esa es la parte número 1 de la tarea. Parte número 2. Con base a todo lo que ya vimos, van a elaborar 6 preguntas que ustedes le realizarían a un investigador, porque este investigador va a llegar con ustedes y les va a decir, oye, yo quiero hacer un estudio, pero no sé qué tipo de estudio necesito. Quiero que tú me eches la mano. Entonces, ustedes le van a ayudar a este investigador, o en este investigador ustedes van a ser ustedes mismos. Entonces, ustedes van a elaborar 6 preguntas que le realizarían a este investigador para saber qué tipo de estudio, perdón, es el que tiene que hacer. Una pista, pueden usar los primeros puntos que ya vimos en un inicio, que les comenté que cómo tiene que ser con base al tiempo y shalala, ¿no? Entonces, pueden basarse de ahí 6 preguntas. Después, como ustedes mismos son los investigadores y quienes van a estar haciendo las preguntas, ustedes mismos van a responderse. Es decir, yo voy a hacer una pregunta. Bueno, con base en el tiempo, ¿va a ser un tiempo prolongado o va a ser de tiempo corto su estudio? ¿No? Entonces, ustedes van a responder ese estudio, ¿no? Pues va a ser en corto tiempo, o va a ser en tiempo prolongado, o voy a usar, va a ser de manera retrospectiva o prospectiva. Pero ustedes se tienen que responder por qué van a usar ese tiempo o por qué van a usar ese tipo por ejemplo, en este caso, porque van a usar retrospectivo o porque van a usar prospectivo, ¿ok? Y al final, ustedes van a dictaminar qué tipo de estudio es el que van a realizar con base en estas preguntas, ¿ok? Va de nuez. Primero, número 1, la tarea la van a nombrar como adivina el estudio. 2, voy a elaborar 6 preguntas para mí mismo de si yo quiero hacer un estudio, ¿cómo voy a armar el estudio? Voy a hacer 6 preguntas para poder elaborar. Voy a responder estas preguntas que me van a servir para poder yo al final dictaminar cuál es el tipo de estudio que tengo que realizar. ¿Ok? Entonces, tienen que saber que estas preguntas que ustedes elaboren, las 6 que tienen que elaborar, les tiene que servir para que al final el investigador, o sea, ustedes mismos, dictaminen o sepan qué estudio es el que van a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen que ya en el Classroom yo les estaré poniendo todas estas indicaciones, pero es más o menos lo que me gustaría que entregaran de tarea, ¿ok? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco su atención. Espero no haberlos aburrido y espero haberles dejado dudas para que ustedes comiencen a encontrar, recabar información y que puedan ustedes mismos responder estas preguntas en caso de que no haya quedado claro. Bueno, pues pueden dirigirse con el doctor Paco o conmigo, no hay ningún problema. Y espero que sí les haya dejado dudas para que ustedes mismos también indaguen y como les digo, hay un mar de opciones para poder nosotros buscar información. No se casen con una idea, que hay muchísimas formas, ¿ok? Les agradezco mucho que estén aquí, el resolver la tarea y les deseo que tengan una excelente tarde, mañana, noche, madrugada, no sé en qué momento vean esto y espero se encuentren de lo mejor.